Buenas tardes a todos. Esta ocasión nos toca hablar sobre el apego. Para esto, Buda comentaba que el origen del sufrimiento es precisamente el apego o el aferramiento hacia las cosas, sean personas o sean situaciones. Pero ese es el origen como tal de todo sufrimiento. Aquí hay algo que debemos de entender muy bien porque nos han dicho o hemos escuchado muchas ocasiones que entonces no tenemos que aferrarnos a nada. Sin embargo, hay una situación aquí muy importante a considerar. Y es que tú tienes que involucrarte en todo lo que hagas en tu vida. Tú no puedes estar viviendo a medias. Cuando tú quieres evitar ciertas cosas, simple y sencillamente no es adecuado, no vas a vivir bien. ¿Sí? Aquí hay que hacer entonces la aclaración que el involucramiento es algo muy diferente hacia lo que es el apego. ¿Sí? El apego, estás gestionando mal las emociones y los pensamientos, mientras que tu involucramiento tiene que ser verdaderamente de una forma comprometida, completa, sí, total. Okay. Cuando tu involucramiento se engancha con las cosas o es discriminatorio, es cuando empezamos a tener problemas. Las cosas son inadecuadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuando precisamente empiezas a gestionar mal esas emociones. Es cuando tus pensamientos empiezan a comerte inclusive la cabeza. Aquí entonces tenemos dos cuestiones. Una de ellas es que no sueles pensar y ahí lo dejas todo. No, sueles sobrepensar y eso es lo que te lleva a un problema. Entre más tú piensas en una situación, te genera conflicto. Algunas otras personas han comentado, no se trata de pensar más, se trata de pensar mejor. Y algo sucede parecido con las emociones. A final de cuentas, cuando tus emociones no las controlas, no las mantienes, ¿sí? Y se vuelven exacerbadas, te superan y entonces precisamente hacen que la experiencia que tengas se vuelve demasiado intensa. Entonces, si es algo negativo, la experiencia se vuelve bastante fastidiosa y terrible para tu vida. En realidad, el apego es como decimos, un contexto de enfocar mal las cosas. ¿Sí? Estás gestionando mal esas emociones y tu enfoque, por tanto, o el resultado de esas emociones y esos pensamientos te llevan precisamente a esa situación negativa que no quieres, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes ver una situación difícil en tu vida, ¿no? Algo relacionado con tu trabajo y tienes que resolverlo. Esa situación, si tú permites que tus pensamientos se vuelen, literal, no vas a poder ni siquiera dormir, vas a estar pensando mucho de, es que cómo se va a solucionar X problema. Y en realidad, como vimos en el video pasado, ni siquiera está sucediendo nada, simplemente eres tú sobrepensando y eso te lleva a una cuestión caótica. Cuando estás entonces gestionando mal esas emociones y esos pensamientos, literalmente tú te enganchas con las cosas y las acabas condenando. Y no las condenas porque sean buenas o malas, simplemente por lo que tú crees, por lo que a ti te gusta. La realidad es que tú tendrías que ver las cosas tal cual son. Si no te agradan, pues simplemente pues dejas que pasen, ¿sí? No te involucras más. Y de todas aquellas cosas que te agradan, pues sí las disfrutas, pero también sin dejarte llevar. Entonces, la cuestión aquí del apego es de que se acrecenta. El apego hace que sea un enfoque inadecuado, un enfoque desmedido y entonces no tenemos claridad en nuestra mente. Lo que nosotros debemos de hacer precisamente es enfocar bien las cosas, ver las cosas tal cual son y no meternos en más problemas. No estar condenando nada. A final de cuentas, si me gusta o no me gusta, es algo que al fin del día lo tengo que experimentar. Sucede que el pensamiento es muy cambiante, es muy dinámico, se mueve muy rápido. ¿Sí? Tú ahorita que puedes considerar a alguien como una buena persona, pero pasa una situación e inmediatamente tu pensamiento se vuela, cambia, se transforma. No así, sin embargo, las emociones. Las emociones son más lentas, las emociones se quedan ahí guardadas. Entonces imagina, si tú estás apegado a una persona, si tú inclusive consideras mucho a alguien porque le quieres mucho, pero esa persona acaba haciendo algo negativo inclusive contra ti, lo acabas a veces hasta aceptando porque tal vez con tu pensamiento te diste cuenta que literal no es alguien que tenga que estar cerca en tu vida, pero lo acabas soportando en el sentido de que tenías emociones encontradas con esa persona, o porque es tu padre, o porque son tus hijos, o porque es, no sé, alguien para ti importante, y entonces estás considerando y aguantando cosas que simplemente nunca debiste haber aguantado.
Gestionar bien, en este caso, tus pensamientos y tus emociones, en este ejemplo que te doy, tendría que ser, bueno, tengo que medir precisamente, no importa quién se trate, no importa la persona que tengas enfrente, si la persona no se comporta correctamente contigo, esa persona se va. Esa persona no tienes por qué estarla aguantando, no tienes por qué estar soportándole mentiras, no tienes por qué estar aguantando que te esté tratando de abusar de ti. La verdad es que no tendrías que permitirlo. Hay situaciones, por ejemplo, como de repente con el jefe, ¿no? Que tienes en el trabajo. Tal vez se vuelve abusivo, pero algo tan fácil. ¿No te gusta tu trabajo? También cámbiate. No tienes por qué estar soportando situaciones inadecuadas. Ya lo comentábamos la vez anterior. Realmente tú no tienes el poder de cambiar a la gente. Tal vez la gente en un momento dado le caiga el 20 y empiece a actuar correctamente contigo, pero de ahí en fuera a que tú porque le dices algo, esa persona cambie, de verdad, mejor siéntate, no va a suceder. Cada quien está funcionando como tiene que suceder, cada quien está haciendo lo mejor posible desde su perspectiva. Puede ser muy limitado y entonces tú vas a pensar que no estás recibiendo nada a cambio. No importa, tú tienes que cumplir con lo que a ti te toca. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer, ¿sale? Y no estar viendo si tú das, pues me tiene que entregar exactamente lo mismo. Si te pones en esa postura, literalmente vas a estar teniendo pura frustración porque las cosas no se dan de esa manera. Tú debes de ser capaz, claro, con la práctica, es poco a poco, es algo gradual que se va dando, pero tienes que ser capaz de hacer que tus pensamientos y tus emociones, que ya dijimos inclusive que no eres tú, tus pensamientos y tus emociones son tuyos, pero no eres tú, ¿ok? Entonces no lo confundas, no te involucres de más con estos dos. Te sirven muchísimo, son súper útiles, ¿sí? Pero de ahí en fuera a que lo tengas que estar sufriendo constantemente, evítalo, por favor. Tienes que entonces, lo que es correcto hacer es sepáralos de tu vida. ¿A qué me refiero? Si tú ves, por ejemplo, una erupción volcánica en el celular, literalmente vas a decir qué impresionante y se ve padrísimo. No sería lo mismo que estuvieras tú precisamente a las orillas del volcán y estuvieras viendo cómo hace erupción. Te iba a dar mucho miedo, ¿sí? Es algo muy parecido. Tú tienes que alejarte de esas situaciones. En este caso, con tus pensamientos y tus emociones, tienes que hacerte una brecha lo suficientemente extensa para que estos no te afecten. Sí los tienes, pero también tienes que aprender a gestionarlos. Si dejas que las emociones simplemente se exacerben más tus pensamientos que te están volviendo loco, literalmente tu vida se vuelve difícil, se vuelve complicada. Eso es lo que sí puedes hacer. Si controlas ambos, vas a mantener todo en línea, vas a poder decir, ok, sí pueden pasar ciertas cosas, pero no me dejo llevar por ellas. Si te das cuenta, esto depende exclusivamente de ti. Nadie puede hacerte cambiar. No hay persona que pueda o tenga ese poder de decirte, no te preocupes, yo te voy a ayudar, ¿no? Te pueden aconsejar y escucha todos los consejos que te ayuden, no está por demás. Pero el último que tiene la palabra y dice qué se hace y cómo se hace eres tú. Así que esto trata de autocontrol. Es que tú tienes que estar regulando esas emociones y regulando esos pensamientos. Por eso decimos, o llegamos a comentarlo en alguna ocasión, de que si tú quieres cambiar algo en tu personalidad que no te gusta, primero tienes que reconocerlo, primero tienes que aceptar que lo tienes o que lo has vivido. Y una vez que hagas eso, tienes entonces ya toda la posibilidad para descubrir qué es lo que está sucediendo y empezar a cambiarlo. Esto no se va a dar solo. Si tú no enfrentas tus propios demonios, la verdad es que las cosas no van a cambiar. Pueden pasar muchos años y tú seguirás con los mismos problemas. Tal vez muchas ocasiones has escuchado que te han dicho, es que debes de fluir con la vida. Y aquí lo que significa literalmente es que no te estés aferrando a las cosas. Simplemente deja que sucedan. Tiene que dejar que pase, ¿sí? A veces te van a encantar, a veces te van a chocar. Y a ambas situaciones tienes que dejar que simplemente la vida se vaya dando. Tú nada más eres responsable de y de ahí no puedes hacer más, ¿eh? Ni siquiera puedes influenciar demasiado en las cuestiones externas que tienes a tu alrededor. Puedes sí llegar a hacer algunos pequeños cambios, ¿sí? Pero realmente el único que puedes controlar o el único que puedes limitar inclusive en sus acciones, ¿sí? Corregirlo si es necesario,
es nada más a este. Así que tú tienes que trabajar con este. Si no te enganchas, tu vida va a ser mucho más tranquila, va a estar mucho más relajada. Deja precisamente de engancharte. Yo sé que es difícil, las emociones son muy fuertes, más cuando se trata en cuestiones de familia, en cuestiones de amigos fraternales. Es muy difícil, pero simple y sencillamente debes de entender esto. Tú no puedes controlar nada, tú no puedes ayudar a nadie ni a resolverle la vida a nadie. Tienes que permitir que la vida simplemente siga, que fluya como tenga que ser. Cada quien está viviendo su propia experiencia y en este caso tú también vives la tuya. Te voy a aconsejar unos pequeños tips, ¿sí? Que te pueden ayudar precisamente para que vayas generando ese cambio en tu vida. El primero de ellos, evita, como acabo de comentar, evita tratar de salvar a los demás. Tú no vienes a cumplir eso con la gente, no es tu tarea, no es tu trabajo. Tú tienes mucho trabajo y mucho que hacer con este. Tú tienes que estar checando qué está pensando, qué está sintiendo y además qué resultado va a dar. Eso es en lo que sí te tienes que enfocar. Cultiva siempre tu sabiduría y tus valores personales, ¿sí? Tú tienes una serie de valores, tienes que buscar acrecentarlos. Y en cuestiones de la sabiduría, solamente te puedo decir una cosa bien básica. Pon atención. Pon mucha atención a lo que está sucediendo a tu alrededor. Enfócate, tienes que observar, tienes que ver el elefante completo. No te observes nada más una parte del elefante porque no lo vas a entender. Cuando puedas ver todo el elefante es cuando vas a poder adquirir verdadera sabiduría. Otra cosa importante, deja de neciar. Entiende de verdad, de una vez por todas, las cosas no son como tú quieres, las cosas no van a ser como tú quieres, inclusive tal vez hagas todo perfecto, tal vez tú le pones todo el empeño y el resultado, ¿qué crees? Va a salir totalmente diferente a lo que tú querías. Así es esto, así es la vida y tienes que aprender a adaptarte, no pasa absolutamente nada. También elimina la autoindulgencia, ¿sí? Deja de estarte victimizando. No estás aquí precisamente para ver quién te puede estar ayudando o quién te puede sacar adelante o quién va a ser tu salvavidas. Si se presentan personas que te ayudan, bienvenido y agradécelo infinitamente, por favor. Pero una de las cosas, tú eres el primero que te tiene que ayudar, ¿sí? Y no vas a hacer nada si estás victimizándote. Aplica la autodisciplina, ¿sí? Nadie va a venir a resolverte las cosas, nadie va a venir a hacerte las cosas por ti, tú tienes que hacerlas, ¿sí? Si quieres trabajo, tienes que buscarlo, no van a venir a tu casa a tocarte y, oiga, usted estaba buscando trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es así de sencillo. ¿Quieres algo? Tienes que ir por ello, ¿sí? Pero eso va a implicar mucho con qué intención lo haces y para esto la disciplina siempre te va a ayudar. Trata de aprender alguna técnica de meditación. Créeme que no hay mejor manera que puedas tú mejorar como persona, cambiar cosas que no te gustan de ti mismo, a menos que tú interiorices, a menos que tú observes hacia adentro. Está muy bonito todo lo que hay afuera, pero también voltea hacia tu interior. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Sí? ¿Qué está viviendo dentro de ti? Aprende a conocerte. Eso es una de las cosas sumamente importantes y básicas. Como te lo he dicho en otros momentos también, evita generar expectativas. No tengas expectativas absolutamente de nada. A ti nada más te corresponde hacer las cosas y punto, ¿eh? Todo lo demás deja que suceda y que suceda como tenga que suceder y cuando tenga que suceder. Lo que tú tienes que hacer es cumplir con lo que a ti te toca. Haz lo correcto y simplemente siéntate. Si tú has hecho bien las cosas, muy posiblemente la vida te compense. Insisto, no siempre va a resultar así, pero no hay problema. No lo veas como una cuestión de negación, ¿no? De la vida contigo. No, no, no. Simplemente son experiencias que estás viviendo. También, por favor, evita los juicios, ¿sí? No somos nadie para estar criticando a los demás. Además, nosotros tenemos mucha cola que nos pisen. Nos hemos estado equivocando por toda nuestra vida. Yo en lo personal me he estado equivocando en todo y de muchas maneras, ¿sí? Y como dicen vulgarmente, he metido hasta las 4. Me he equivocado de manera grotesca. Sin embargo, la gran diferencia, aquí se trata de que aprendes y dejas de hacer eso con lo que te está llevando hacia la perdición. Cambia la postura. Si el único que puede hacer que las situaciones cambien eres tú, ¿sí? No son las personas. Eres tú que te puedes ayudar. Sé tu mejor aliado.
No te sientas ofendido por nada, ¿sí? A final de cuentas dice por ahí un dicho, quien te hace enojar, te domina. Ten cuidado, no le des ese poder a la gente. También, por favor, libérate del deseo de ganar. Eso de que estés luchando por tener la razón, ¿realmente a quién le importa? ¿Sí? Si tienes la razón, qué bueno, no ganas absolutamente nada. Simplemente, bueno, sabes algo más que otra persona, pero no te hace superior en ningún sentido. Eso no debería de verse de esa manera. No estás compitiendo con nadie. Actualmente se nos ha estado enseñando que debes de estar compitiendo con medio mundo, ¿sí? Y la realidad es que no. Tu verdadera competencia para que de veras tenga efecto es contigo mismo, porque tú sabes precisamente cuánto necesitas crecer. Si tú entras a un grupo de personas estudiando lo que quieras, entras con un grupo de personas y empiezas a comparar tu vida con todos ellos, pues te vas a dar cuenta que eso no te funciona. Si esa gente tiene más bajo nivel, vamos a decirlo de alguna manera, tiene un bajo nivel en su vida, te estás comparando con gente que obviamente no tendrías ese punto de comparación, no tiene sentido. Y si te estás comparando con gente que está arriba de ti, pues obviamente te vas a sentir un fracaso. Deja de hacer eso. Tú no estás en este lugar para competir, tú estás aquí para vivir, para aprender a tu tiempo, a tu ritmo y por favor, deja en paz a los demás. También libérate del deseo de tener más y más, ¿sí? La ambición nunca le ha llevado a nada bueno a nadie, definitivamente, ¿sí? No te digo que seas conformista, pero llega un punto en que si tú no pones también límites, te aseguro algo, esto simplemente se va a escalar y jamás va a tener llenadera, así que ten cuidado con ello. Libérate también de tu deseo de tener fama. El que quieras popularidad solamente está hablando de que quieres la valía de los demás. Deja de estar pensando en eso. El único que puede validarte verdaderamente, porque eres el único que se conoce, es a ti mismo. ¿Sí? Nadie más tiene ese conocimiento sobre ti, así que nadie debería de hablar sobre ti. Y es importante que también nos volvamos un poco más humildes, ¿sí? En este caso, deja de estarte identificando tanto con tus logros. Tienes un logro, disfrútalo, sí, festéjalo, agradécele el apoyo a la gente que haya estado ahí atrás contigo en el camino también, ¿sale? Pero de ahí en fuera que sientas que ya conquistaste el mundo, en realidad no. ¿Quieres una verdadera batalla que te va a hacer cambiar tu vida? Conquista a este. Conquístate a ti mismo. Ese es el que sí tendrías que conquistar. Al mundo no tiene sentido. ¿Ese para qué? Sí, el mundo va a ser como tenga que ser. Cuando tú logres conquistar a este, verdaderamente habrás tenido un logro enorme. Como te das cuenta, tratar de ser feliz no es cualquier cosa, también tiene su trabajo, su empeño, tienes que disciplinarte, tienes que hacer lo que tienes que hacer buscando precisamente tu bienestar, porque nadie te lo va a regalar, nadie va a venirte a resolver la vida, eres tú luchando contra ti mismo, contra tus demonios y tratar de salir adelante, pero sabes que lo mejor que siempre lo puedes hacer, así que confía en ti, ¿sí? Confía en el proceso. Hay cosas que tendrás que experimentar y está perfecto, no pasa absolutamente nada. Nada más, sí, agradece, aprende y sigue viviendo y disfrutando. Esperamos que te haya gustado este tema y por favor, suscríbete con nosotros, dale like al video y no dejes de comentar en la caja de comentarios. Di lo que piensas, ¿sí? Pregunta inclusive, ¿qué otros temas también te gustaría que pudiéramos tocar aquí? Por tu atención te agradezco muchísimo y que todos tengan un excelente día. Muchas gracias.